En este primer trimestre del año hemos estado enfatizando la importancia de la iglesia, de la comunidad de fe a la que pertenecemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Los que están a su alrededor son parte de nuestra familia en Cristo, y son importantes para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestra comunión con Dios. Por eso durante este inicio de año hemos estado enfatizando la importancia de la iglesia. Y quiero que me acompañen esta tarde, por favor, a Hechos capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias. Es un pasaje muy conocido donde el día del Pentecostés, el día en que el pueblo de Israel celebraba una de las principales fiestas en su calendario anual, Dios, el Padre, cumplió una promesa que había hablado desde la antigüedad por boca de los profetas. Por ejemplo, Joel habló específicamente del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, pero también lo hizo Isaías, también lo hizo Jeremías. Y en este día vamos a hablar acerca de la iglesia, un lugar de generaciones llenas del Espíritu Santo. Entre nosotros, cada generación que está aquí, desde los pequeños hasta los adultos mayores, debemos experimentar la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al poner nuestra fe en Cristo, al rendir nuestra vida ante su señorío, reconociendo que Él es Señor, que Él es nuestro Salvador, Él nos ha dado nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Pero parte de nuestro caminar en Dios implica ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que experimentemos la obra maravillosa de su Espíritu inundando nuestra vida, saturándonos, llenándonos. Es así, hermanos, de que nosotros como iglesia debemos ser hombres y mujeres en todas las generaciones que estamos aquí representadas, llenos del Espíritu Santo. Este capítulo número 2 del libro de los Hechos nos revela el nacimiento de una comunidad de fe, de una comunidad distinta a Israel, distinta a los pueblos gentiles, que será identificada como la iglesia. 120 hermanos estaban reunidos en el aposento alto. Y cuando llegó el día del Pentecostés, cuando estaban todos ahí unánimes juntos buscando al Señor, de repente dice este capítulo número 2 que la presencia de Dios llenó el lugar donde estaban reunidos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Así es desde su revelación, desde su origen. La iglesia es una comunidad llena del Espíritu Santo, llena de Dios, llena de su presencia, llena de todo lo que Dios es, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su favor, de su bondad. Y eso lo produce Dios por medio de su Espíritu. Mire, quiero que veamos ahí a partir del versículo 14, porque ante este derramamiento, ante esta obra poderosa del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, algunos judíos que estaban ahí en Jerusalén, al contemplar este escenario donde 120 personas estaban hablando en lenguas distintas, diversas,
que se hablaban en el mundo antiguo, judíos que habían llegado de lugares tan remotos como Capadocia, como el Ponto, como Bitinia, estaban escuchando a esos varones galileos, a esos 120 reunidos en el aposento alto, hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Fue un milagro extraordinario que no lo podían entender, y algunos de los que estaban ahí reunidos dijeron: estos están borrachos. Están llenos de mosto. Otros alababan a Dios. Y en ese mover tan maravilloso de Dios, Pedro es levantado por el Espíritu Santo. Pedro es impulsado por el Espíritu de Dios para hablarle a la multitud. Y quiero que me acompañe, porque a partir del versículo 14 Pedro dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto, lo que está ocurriendo, lo que ustedes están contemplando, lo que ustedes están escuchando acerca de las maravillas de Dios, y eso yo lo añado y lo enfatizo, es lo dicho por el profeta Joel. Es lo que Dios había hablado a nuestros padres. Es lo que Dios había revelado para traer al cumplimiento en medio de su pueblo, en medio de sus amados, en medio de sus hijos. Lo que estamos experimentando en este día es el cumplimiento de la promesa de Dios, donde Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Joel 2, versículo 28. Acompáñeme, por favor. Joel 2, libro del profeta Joel. Si alguien necesita ayuda de su parte, proporciónela, por favor. Joel 2, 28. Dice el Señor a través de este hermoso mensaje: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que la voluntad del Padre es que todas las generaciones, desde los pequeños hasta los ancianos, en medio de su pueblo, experimentaran la llenura de su espíritu. Es decir, Dios derramándose, Dios haciéndose presente, Dios llenando la vida de su pueblo completamente. Dios quiere inundar nuestras vidas. Y no solamente de amor, y no solamente con su favor, y no solamente de bendiciones. Él quiere inundar nuestras vidas con su presencia. Con su presencia. Quiere llenar nuestros corazones con su Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, al entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, podemos también decirle: yo también lo anhelo, Señor. Yo también quiero ser lleno de ti. Yo quiero que inundes mi vida con tu presencia. No solamente con tu favor, sino yo quiero estar lleno de ti. El profeta Isaías, capítulo 44, acompáñenme por favor. Isaías 44, versículo 3. Dice así: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, ¿qué dice? Derramaré. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. El Padre lo había anunciado. El Padre lo había hablado por boca de los profetas. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la promesa
se está haciendo una realidad. Es decir, que nosotros podemos contemplar en la palabra no únicamente la promesa de Dios de llenar nuestra vida, sino también entender que su cumplimiento está en medio de nosotros. Ya no hay que esperar, ya es una realidad que podemos experimentar el día de hoy. Si pudiéramos nosotros reflexionar en el estado de nuestra vida, de nuestro corazón, en cuanto a cómo estamos de la presencia de Dios. ¿Estamos llenos? ¿Estamos saturados? ¿Estamos por la mitad? ¿Estamos un poco vacíos de su presencia? Pero al ver nuestra realidad, hoy, hermanos, quiero recordar que tu generación y mi generación, Dios la quiere llenar. Dios la quiere saturar con su espíritu. Miren lo que dijo Pedro. Regresemos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Versículo número 17. Ya en el 16 dijo Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días. Quiero recordar, quiero señalar, hermanos, que la iglesia que están haciendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, a través de esos 120 reunidos el día del Pentecostés, es una revelación de la gracia y del amor de Dios para los últimos tiempos. Su iglesia, todos nosotros, es el instrumento de Dios a través del cual hoy Dios está hablando a la humanidad. Y tú y yo somos parte de la iglesia. Tú y yo somos parte de ese pueblo. Tú y yo estamos viviendo en los últimos días, en el escatón de Dios, en lo postrero. Cada día que pasa estamos más cerca del desenlace del plan y propósito de Dios para la humanidad. Así nos lo refiere el horizonte que hay a nuestro alrededor. Estamos viviendo los últimos días. Y en estos últimos días de corrupción, de tinieblas, de violencia, Dios ha manifestado su gracia y su amor a través de su iglesia, a través de nuestras vidas, porque tú y yo somos parte de su iglesia. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que había sido una promesa, Pedro es levantado por el Espíritu Santo y le dice a la gente: hoy se está cumpliendo la palabra de Dios en medio de nosotros. Y aquí la primera reflexión: que las promesas de Dios para cada uno de nosotros, y principalmente esta gloriosa promesa de experimentar la llenura del Espíritu Santo entre nosotros, sea una realidad en nuestra vida. No únicamente una promesa, no solamente una lectura, sino que sea una realidad en medio de todos nosotros. ¿Estás lleno de Dios? ¿Estás saturado de Dios? ¿Está fluyendo su presencia como un río poderoso, como un río caudaloso? Su presencia está saturando tu mente, está saturando tus pensamientos, está saturando tus sentimientos. Su presencia, su espíritu está dirigiendo tu vida. Estás andando en el Espíritu de Dios. Estás viviendo en la realidad de la hermosa presencia de Dios en estos tiempos.
ya no debe de ser una promesa, tiene que ser una realidad en medio de nuestras vidas. Di después de mí, lo que fue una promesa, ahora debe de ser una realidad. Dile al que está a tu lado, lleno de Dios, lleno de Dios. Lleno, estar lleno, es que ya no le cabe nada más. Es que ya no se le puede añadir nada más. Que nuestra copa esté rebosando, que nuestra vida esté inundado. Ahora, la llenura produce un desbordamiento, un derramamiento. Una persona llena del Espíritu Santo puede también afectar con la vida de Dios, con la obra del Espíritu Santo a los que están a su alrededor. No solamente me lleno, sino se derrama su presencia por todas partes y empieza a inundar todo el lugar, todo alrededor de cada uno de nosotros. Entonces, Pedro está hablando que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo ya es una realidad en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Ningún miembro de la iglesia, por más pequeño que sea, debe de estar fuera de esta experiencia. Me sorprende cómo se da testimonio en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, un profeta de Dios, un hombre de Dios que fue lleno del Espíritu Santo. No en la edad adulta, no en la edad de su juventud, ni siquiera cuando fue un pequeño. Dice la Escritura que Juan fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Así es de que esta experiencia está disponible para todos nosotros. Desde los pequeños hasta los mayores. Desde Isaurita hasta los pequeñitos que subieron a su clase en esta tarde. Y para ti, hoy vengo a recordarte, amado hermano, que Dios quiere llenarte con su Espíritu, que tu generación debe de ser una generación llena de Dios, no llena de angustia, no llena de desesperación, no llena de temor, no llena de cobardía, no llena de carnalidad, sino llena de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Dios quiere hacerlo, pero en muchas ocasiones nosotros no estamos dispuestos. Dios quiere derramar de su Espíritu sobre nuestras generaciones. Quiere que lo experimentemos, que participemos. Y hay que acercarse, hay que venir. Hay que rendirnos ante Él. El Espíritu de Dios ya fue dado. La promesa ya ha sido cumplida desde el día del Pentecostés. Pero lo que tú y yo debemos hacer en este tiempo es abrir nuestro corazón. Ni siquiera hay que pedirlo. Ya fue dado. Solamente hay que recibirlo. Lo que el Padre prometió, Él ya lo ha dado. Dios quiere llenar nuestra vida. Dios quiere que esta congregación y todas sus generaciones seamos llenos de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios quiere llenar nuestras vidas con su presencia? Mire lo que dice aquí en Hechos, versículo número 17. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos
soñarán sueños. ¿Qué significa esto? Pues significa que la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo produce en nuestras generaciones un fruto maravilloso de parte de Dios. Produce una obra sobrenatural, una obra divina en cada uno de los que pertenecen a la comunidad de fe, que no se puede producir por el esfuerzo humano. No se puede producir por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, por nuestros dones, por nuestros talentos. Este fruto está directamente realizado por Dios en nuestra vida. Cuando dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, implica que hablarán de parte de Dios. La palabra de Dios estará en sus labios para poderla expresar, para poderla declarar, para poderla proclamar, para poderla compartir, para poderla ministrar. Por eso es importante que cada uno de los que estamos aquí seamos llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos hablar las maravillas de Dios, porque necesitamos hablar de parte de Dios a la vida de los que están a nuestro alrededor. Mi familia necesita escuchar a Dios a través de un varón, de un padre, de un esposo lleno del Espíritu Santo. Los hijos necesitan la enseñanza de una madre, el ejemplo de una madre, pero llena del Espíritu Santo, que habla la sabiduría de Dios, que habla con el entendimiento que Dios le da. Como comunidad de fe llena del Espíritu Santo, no podemos hablar lo que el mundo está hablando. No podemos expresar lo ordinario, lo natural. Tenemos que expresar la voluntad de Dios para la vida de los que nos rodean. Dile al que está a tu lado, tú tienes que hablar las palabras de Dios. Tenemos que hablar lo que Dios ha dicho en medio de su palabra. Profetizar tiene que ver con hablar, con proclamar la voluntad de Dios a la vida de las personas. Lo que Dios quiere se tiene que escuchar, tiene que resonar en medio de nuestra comunidad de fe, porque estamos llenos de Dios. Nuestros labios tienen que estar llenos de la voluntad de Dios, porque estamos saturados, inundados de su presencia. Ya no podemos hablar de nuestro corazón. Ya no podemos compartir nuestras ideas, por más brillantes que sean. Ahora, llenos del Espíritu Santo, tenemos que hablar lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que estemos llenos de Dios. Un corazón lleno de Dios hablará las palabras de Dios. Un corazón lleno de heridas hablará de esas heridas. Un corazón quebrantado expresará ese dolor y quebranto a los que le rodean. Pero tú y yo, al ser parte de esta comunidad, al ser parte de su iglesia, al poder vivir el cumplimiento maravilloso de sus promesas, podemos hablar las maravillas de Dios. Podemos hablar de lo que hay en el corazón del Padre para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Y no solamente hablar, sino también dice aquí el apóstol Pedro que vuestros jóvenes verán visiones.
La llenura del Espíritu Santo nos lleva a contemplar en la dimensión de Dios, en la dimensión de aquel que es poderoso para hacer más abundantemente las cosas de lo que pedimos o de lo que pensamos. En el capítulo número 4 de Apocalipsis, el Espíritu de Dios le hace un llamado al apóstol Juan. Quiero que me acompañen, por favor, para que lo leamos de aquí de la Escritura. Apocalipsis capítulo 4, en el versículo número 4, hay una puerta de la revelación de Dios a través de la cual Juan va a acceder. Es decir, que Juan, un hombre como nosotros, va a poder contemplar desde la perspectiva de Dios lo que ha de acontecer en los últimos días. ¿Cómo estamos viendo el mundo en que habitamos? ¿Cómo estamos viendo la vida? ¿Cómo estamos contemplando el futuro? ¿Cómo estamos contemplando el porvenir de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, en nuestra perspectiva humana o en la perspectiva de Dios? ¿Qué visión tenemos del día de mañana? ¿Una visión de temor, de duda, de zozobra, o tenemos una visión a través de lo que Dios ha revelado? Una visión llena de esperanza, una visión llena de fe, de certeza de que nuestro futuro está en las manos de Dios. Dice este versículo: después de esto miré, hablando Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan estaba viendo aquí desde su perspectiva, pero hay un llamado del Señor para que Él contemple la realidad desde la perspectiva de Dios. La visión de Dios en nuestros ojos, que podamos contemplar el porvenir a través de lo que Dios ha hablado en su palabra, a través de la esperanza, a través de la confianza, a través de la seguridad de que Dios está en medio de su pueblo, de que en medio de los problemas, en medio de la tribulación, y es lo que Juan vio un mundo que va a atravesar por tribulación, ve un mundo que va a tener que ser juzgado por la justicia poderosa de Dios, pero ve la soberanía de Dios resguardando a su iglesia, resguardando a su pueblo. Vuestros jóvenes verán visiones, es decir, verán desde la perspectiva de Dios. Unos capítulos más adelante, Pedrito, este apóstol, tendrá una visión antes de ir a la casa de Cornelio. Un lienzo descenderá delante de él y una voz le dirá: mata y come. Y entonces Dios le mostrará su voluntad, Dios le mostrará su propósito, romperá su religiosidad y entonces descenderá para predicar en la casa de un gentil y ver cómo el Espíritu Santo llenará las vidas de aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Tú y yo necesitamos que nuestra generación esté llena del Espíritu Santo para ver cómo Dios ve. No sé si tú conoces a alguna persona que todo lo ve mal, que todo lo ve con pesimismo, que todo lo ve con dificultad, que todo lo ve con angustia, que todo lo ve con temor, que siempre ve el lado difícil de las cosas. Necesitamos ver la vida con los ojos de Dios, para que nuestra visión no se empañe con la maldad que hay a nuestro alrededor, para que nuestra visión no se empañe
por la oscuridad que nos rodea, sino que la luz de Cristo ilumine nuestros ojos para poder ver su majestad, para ver al Rey sentado en su trono, teniendo el control de nuestra vida, teniendo el control de cada área de nuestra vida. Dile al que está a tu lado: Dios sigue sentado en su trono. Sí. El profeta Isaías, en el capítulo 6, tuvo una visión de Dios. Y dice que en los días de aquellos reyes vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y Dios sigue sentado en su trono. Y la visión del pueblo de Dios, la visión de nuestra generación, la visión de cada uno de nosotros tiene que ser la de contemplar a un Dios de gloria, de poder, de majestad, que gobierna sobre todas las cosas. Jóvenes, viendo desde la perspectiva de Dios. ¿Y los ancianos quedaron fuera? Los ancianos soñarán sueños. La llenura del Espíritu Santo produce una generación que sueña. Y para hablar de sueños, un buen ejemplo en la Biblia es aquel jovencito que después fue un adulto y un anciano llamado José. José el soñador. José, que veía a través de los sueños el propósito de Dios para su familia, para su pueblo, para su vida. Nuestros ancianos tienen que soñar, no solamente desde el anhelo de su corazón para ver a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones crecer en el temor de Dios, sino que nuestros ancianos necesitan soñar conforme a los anhelos del Padre. ¿Qué sueñas, hermano, de la tercera edad? ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando? La llenura del Espíritu Santo te va a llevar a soñar los sueños de Dios. Necesitamos una generación que comparta los sueños que hay en el Padre, que Dios ha revelado en su palabra para la vida de las demás generaciones. Cada generación tiene su lugar en medio de la iglesia, los hijos hablando de Dios, los jóvenes viendo desde la perspectiva de Dios y los ancianos soñando los sueños de Dios. ¿Sabes que un sueño te da impulso? Un sueño te mantiene con expectativas, te mantiene con un deseo de continuar. Eso lo necesitan nuestros ancianos. Los sueños que vienen de Dios. Los sueños. Daniel a sus 85 años, soñando también los sueños de Dios para la vida de su pueblo. Pero amados hermanos, el profetizar, el ver visiones, el soñar sueños, es el fruto de la llenura del Espíritu Santo. No es por nuestra capacidad, es por la obra gloriosa del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y muchos de los que estamos aquí tenemos que experimentar esta llenura, porque Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros. La iglesia se concibió, nació con una dimensión profética. La iglesia es la voz de Dios que habla a la humanidad. Tú y yo, hermanos,
tenemos que hablar en el nombre de Dios. Pero no soy profeta, pero eres parte de una comunidad profética, donde Dios ha derramado de su Espíritu, y todos los que son llenos del Espíritu Santo, escucha bien esto, todos los que son llenos del Espíritu Santo pueden profetizar. Pueden profetizar, pero hay que ser lleno del Espíritu Santo. No podemos hablar de parte de Dios con un corazón vacío. La palabra de Dios tiene que fluir desde un corazón lleno de la presencia de Dios. La visión de Dios para nuestra vida se gesta, se hace clara cuando somos llenos de Él. Y solo es posible soñar los sueños de Dios cuando somos llenos. Entonces hoy, ¿qué hay que experimentar? Hoy, ¿qué tiene Dios para nuestra vida? Un derramamiento maravilloso de su Espíritu sobre todos, todos, cada uno en lo particular, pero todos en lo comunitario. Y en esta tarde, esa promesa tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Una realidad continua. Porque quizá alguien puede decir, hermano, yo un día experimenté una llenura tan grande y un fluir del Espíritu Santo tan glorioso, pero hay que mantenerlo. Hay que experimentarlo hoy con más intensidad de lo que pudo haber sido en el pasado. Son tiempos de cumplimiento de la promesa de Dios. Cada generación llena del Espíritu Santo.